en el quinto año de la materia. Yo doy una materia en quinto año y soy titular de cátedra en el CBC. Y veo la cantidad de alumnos que vienen de afuera. Y no es una ecuación solo económica, es por la educación de calidad que reciben también en la Argentina. Estábamos hablando, el exdiputado Enrique, él me preguntaba, ¿Natúa en qué está ahora? Porque no está en la Defensoría, está en la Defensoría de Nación. Ah, está. Sí, estoy en la Defensoría del Pueblo de la Nación. No te atendí porque no puedo atender cuando estoy en el programa. Pero, ¿defensor o...? No, defensor no hay hace 12 años. Sí, hace 12 años. Sí, yo estoy a cargo de gestión de conflictos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. O sea, defensoría hay y no hay defensor, eso es así, pero bueno, la institución existe. Es importante. O sea, estamos en presencia de dos ex en funciones, pero además funcionando en la realidad argentina desde su marco. ¿Cuál es el marco tuyo, Enrique? Bueno, en este momento yo volví al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y me pidieron la inscripción del bloque de Juntos por el Cambio para tratar sobre todo algunos temas que fueron bastante caros a mí, como por ejemplo todos los inherentes al tema judicial, a las comisiones de justicia, legislación general, legislación penal. Pero no entendí, te pidieron la adscripción. Claro, que pasara en comisión, una suerte que pase en comisión ahí. No porque tenga ningún talento especial, sino simplemente porque trabajo. Nada más que eso debe ser. Bueno, eso es un talento. Bueno, pero ese creo que es lo que tenemos que hacer todos los días. En la práctica, ¿eso qué significa? Bueno, seguir trabajando con estos temas. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la ley de alquileres, esta malvada ley que se sancionó primero al final de nuestro gobierno y que la verdad es que no benefició ni a inquilinos ni a propietarios y retrasó sensiblemente todo lo que era la realización de emprendimientos inmobiliarios. Hoy hay algunos emprendimientos en la ciudad, pero todos fincados en el fideicomiso. Acá se trata justamente de generar... Pero aclaremos para el público en general qué es el fideicomiso. El fideicomiso se constituyen a partir de aportes que hace la gente para hacerlo más sencillo y no hablar de fideicomisario y fideicomitente, para realizar un fin determinado, como por ejemplo es la construcción de una propiedad de un inmueble. Alguien aporta como fondo fiduciario el terreno y los demás van aportando de acuerdo a la participación que tengan en el fideicomiso. Es algo que es... ¿Es una gestión público y privada? No, es absolutamente privado. Ojalá se hubiera logrado implementar esto de las PPP, los emprendimientos públicos y privados que empezamos durante nuestro gobierno, pero que después se frustraron. Entonces esta malhadada de la ley de alquileres no generó como una retracción también en la oferta, lo cual perjudicó sensiblemente a los inquilinos, con algunas regulaciones que son en un contrato paritario son absolutamente repugnantes, y nosotros estamos volviendo ahora un proyecto que hice yo con el diputado Gaspina en su momento, hicimos juntos, y que no solamente contemplamos el marco jurídico, volver al principio de autonomía de la voluntad de las partes, obviamente con ciertas limitaciones que imponen, que era la vieja ley de Alfonsín, ni más ni menos, la 23091, que generaba también, y a partir de ahí nosotros estamos trabajando, la posibilidad de beneficios tributarios para aquellos que construyen viviendas que están destinadas a locación de casa de vivienda, construyen inmuebles destinados a locación de casa habitación, con un plazo de un tiempo que tienen que estar esas propiedades destinadas exclusivamente a locación de vivienda, pero con toda una serie de beneficios como desgravaciones impositivas en la compra de materiales, desgravaciones del IVA, eliminación del IVA en estos casos, cuando esto obviamente se acredita fehacientemente, con desgravaciones también en todo lo que hace al impuesto a las ganancias, o sea que es atractivo. Realmente hicimos generamos la posibilidad de que una industria, una actividad, una rama de la economía tan dinámica como es la construcción, con todo el efecto multiplicador que tienen los otros factores de la economía, benefician también, por un lado al inversor, por el otro lado al propietario y por el otro lado también al inquilino. Bueno, en estos temas, y sigo trabajando en otras cuestiones que había dejado inconclusas, ahora ya no como diputado, sino como asesor, que es lo que estaba yo señalando recién,
el tema de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que es la instauración del sistema acusatorio en todas las jurisdicciones, las 24 jurisdicciones. Hoy está nada más que en Jujuy y Salta, y parcialmente se aplica en el resto del país, pero como extracciones que se le hacen a ese Código Procesal Penal Federal. Todo lo inherente a modificaciones que requiere nuestro sistema procesal penal, evitar esto de la puerta giratoria, evitar esto de la liberación exacerbada que se hizo de presos sobre pretexto de la pandemia, los 8.000, los 7.000, algunos de ellos con antecedentes penales muy fuertes y que hoy están pululando por las calles, y vemos que los hechos de violencia que se generan en muchos casos son gente que había salido con el tema de la pandemia, y cuestiones vinculadas también con la organización de la justicia, con todo el tema de legislación general, que es vastísimo, temas vinculados con leyes que yo antes de irme dejé más o menos 100 leyes que tuvieran estado parlamentario, las representantes de finalizar mi mandato con otros diputados, porque nunca lo he hecho en forma solitaria, y además porque muchos de ellos tienen mandato vigente y esas leyes recién pierden estado parlamentario a fin de año. Por ejemplo, la caducidad del dominio, la boleta única papel, por ejemplo, una ley de salud mental que es tan necesaria y tan requerida. No veríamos estas cuestiones que uno hoy ve por todos lados, como el caso Chano y tantos otros casos, por una ley de salud mental absurda que tenemos. Otras cuestiones vinculadas con el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia que se tienen un tratamiento aberrante y permiten que el presidente de la República prácticamente se transforme en poder legislativo. En fin, una cantidad de leyes bastante importantes, todas ellas relacionadas y vinculadas con el Ministerio, también con el Ministerio Público Fiscal Federal. Una pregunta, porque la idea siempre es tener bloques separados, pero se dio juntos, así que vamos a superar. Con Alejandro nos conocemos un gusto. Yo voy a intentar un resumen, pero quiero la devolución. Con Alejandro Notoa abordamos muchos temas y a mí me quedó como central dos cosas. Una, que me olvidé de la guerra. A eso me voy a referir luego. La guerra de Malvinas, me refiero. Y el otro, que parecería, si no interpreté mal, hay una especie de inercia general y que no es partidaria, no es este gobierno, no es del anterior, ojalá que no sea el próximo, de no llevar adelante iniciativas y realidades de nuestro país que son muy buenas y son elogiadas afuera. O sea, no hay defensor oficial con todo el poder que corresponde de la nación, defensor del pueblo, defensor del pueblo, defensor oficial, defensor oficial del pueblo, con todos los atributos, porque no se consigue las mayorías necesarias. Y obviamente las mayorías existen, solo que hay que lograrlas. Eso sería una síntesis. Entonces, si fuera el minuto final de tu intervención, de tantos temas que abarcamos, o sea, yo estoy llamando que se junten las mayorías, para ser claro, o trato. ¿Cuál sería tu síntesis? Porque abordamos muchos temas. Y después te voy a pedir a vos la tuya también. Sí, respecto a esto, que hay una deuda con la democracia en la Argentina. 11 años sin una institución constitucional y ya ni forma parte de la agenda del país. Es verdaderamente no solo una desidia por parte del Congreso, que es quien lo tiene que nombrar, sino de todo el poder político, y una deuda de las fuerzas políticas a lo que es la institucionalización verdadera, a la lógica institucional que requiere un país, y al mismo tiempo a la madurez política que tiene que tener un país con las instituciones funcionando. Yo insisto, no quiere decir que no haya Defensoría del Pueblo al no haber defensor, pero sí pierde la capacidad de acción que tiene que tener, la musculatura necesaria que tiene que tener para ser lo que es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene una gravitancia importantísima, porque es quien hace los seguimientos de los ODS del país, es quien puede hacer cuestionamientos respecto a determinado tipo de políticas de Estado o política pública o temáticas determinadas donde no se atienden determinado tipo de derechos que son derechos de los sectores más vulnerados de la Argentina. Con lo cual, realmente que este tema no forme parte ni siquiera de la agenda política del Congreso, que es quien debería nombrarlo porque no tiene bicameral todavía,
Y esto, vos que fuiste legislador, sabes, si no pones bicameral, quiere decir que no tenés vocación política de No, hacerlo. para nada. Y por otro lado, del poder político real. Y cuando hablo del poder político real, no solo hablo del poder ejecutivo, hablo de las fuerzas políticas de la Argentina. Enrique, ¿cuál sería la síntesis? Espera, no. quiero dar primero la mía. Yo entiendo, puede dejar la función electoral o política, tener otra y sin embargo ensamblar ambas. ¿Es correcto eso? Sí. Bueno, Lo que yo digo es lo siguiente. Acá no se ponen de acuerdo las fuerzas políticas porque pasa lo mismo que cuando se habla de la justicia independiente. Yo quiero la justicia independiente, pero quiero poner los jueces. Quiero mi justicia. Quiero mi justicia. Y acá yo pasa lo planteo mismo. lo O sea, yo, Alejandro, y voy a cometer una infidencia. Yo te pregunté, Alejandro Nato, ¿en qué fuerza política está? Porque yo lo ignoraba, sé el pensamiento de él, pero no lo puedo encuadrar. Y a mí si me hubieran dicho, y no te lo digo por quedar bien con vos, Alejandro, ¿qué opinión? ¿Te parece un buen nombre para ombudsman? Sí, lo hubiera dicho yo. Independientemente de lo que sea, porque me interesa la persona en este caso y la idoneidad para ese cargo, pero no se ponen de acuerdo porque si yo digo Alejandro Nato en mi fuerza política, pero este estuvo en tal momento, en tal lado, pero pará, ¿qué tiene que ver dónde estuvo en aquel lado? Es un tipo que sirve para el cargo, conoce la función, es decente, es lo que marca el artículo 16 de la Constitución. ¿Es idóneo? Sí, punto. Entonces pongámonos de acuerdo, porque vos qué querés poner uno que sea que te bese el anillo y que te diga voy a hacer todo lo que vos me ordenes, o vas a querer un defensor que se ocupe de los problemas que está contando él y de favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, un tipo con lógica, aparte, con sentido común, porque este no es ningún loquito que va a salir con cualquier... Entonces, yo sé lo que es la responsabilidad institucional, claro, pero también sé que hay muchas cosas donde tenés que tener una actitud proactiva. Lógico. Claro. Entonces vos lo ves así, yo digo, entonces eso es lo que pasa en muchos órdenes. Entonces dice, no, se postula, ¿sabes la cantidad que yo he visto que se postularon? Nunca me cayó en el bolillero el nombre de él. Y entonces yo digo, no me cayó en el bolillero el nombre de él porque este es un tipo que no lo tienen en el radar para cooptarlo y decirle, este es mío, vas a lo que yo le diga. Y en un cargo, Alejandro no es eso. ¿Cómo? Alejandro no es ese tipo. Por eso, entonces por eso dicen, lo que te va a decir, Alejandro Nato, muy buen tipo, muy serio, muy idóneo, muy capaz, buena jurista. Pero ¿quién lo paga? Sí. Hablando políticamente, sí. ¿Quién lo paga? ¿Lo pagás vos? Radicalismo, lo paga yo, PRO, lo paga el otro, el kirchnerismo, el peronismo, ¿quién lo paga? Pero ¿sabes por qué no se elige? Porque no hay, en definitiva, quien tenga tanto crédito como para poder asumir esto es mío. Cuando Pichetto quiso poner a Rollero, porque voy a ser políticamente incorrecto, cuando cuando había una especie de lógica donde había que poner un ex general del ejército parlamentario y había uno pesado para poner, entonces éramos 20 candidatos y los otros no contábamos, no estábamos. Era 19 que no contábamos y había uno que había que poner. Tengo 30 segundos. Cuando no pudieron poner a ese, se volteó el sistema. Claro. O sea, ¿para qué vamos a elegir otro si no podemos imponer el nuestro? Me trajiste el recuerdo, justamente. Bueno, el tirano en los medios es así, Nunca es el se tiempo. dijo esto. No, pero bueno, yo les agradezco la invitación, también la contemplación que tuvieron todos de salir un poco del encuadre que teníamos. Y sí, pido perdón por olvidarme de la guerra de Malvinas y lo vamos a tratar en otro tema. Pero bueno, les agradezco mucho la participación y me quedé sin tiempo. Bueno, gracias, Daniel. No, gracias. Alejandro. Es un placer. Fue un gusto reencontrarme con Alejandro. Muchos Y años. no estaba preparado lo que iba a decir. Un gusto. Gracias. Bueno. Sí, bueno, mis disculpas. Yo no te atendí porque estoy solo y no puedo atender. No, ya sé, bueno. me puse a buscar como loco la dirección. Y te busqué y encontré un coso viejo. Si no hay diferencia entre tú y yo, sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta a todos, nadie es primero. ¿Por qué tanta lucha? Todo